Y quisiera empezar las enseñanzas con una enseñanza que está en Mateo capítulo 21 y es un momento clave justo en la semana que nuestro Señor habría de ir a la cruz. Verso 1 del capítulo 21 de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganmela. Si alguien les dijere algo, digan esto. ¿Listos? El Señor, diga conmigo, el Señor los necesita y luego los enviará. Jesús habla de sí mismo en esta porción de la Escritura diciendo que Él era Señor. La hora había llegado. Jesús está predicando en un lugar y vienen sus discípulos y le dicen estas palabras: Señor, te están buscando los griegos, te están buscando los gentiles. Cuando Jesús escucha esto, Él dice estas palabras. ¿Listos? La hora ha llegado. Y dice la palabra ahí en Juan que desde ese momento Jesús fijó su rostro, o sea, se propuso diligentemente ir a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque Jerusalén era el lugar donde habría de ser sacrificado el Cordero de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús escucha que lo están buscando, Él dice estas palabras: la hora ha llegado. Les decía hace un momento que Jesús usualmente cuando hacía un milagro, Él le decía a la gente que no le dijera a otros y trataba de mantener un bajo perfil en la medida de lo posible, porque a la gente le encanta el chisme, ¿verdad? Entonces, si tú te recibes un milagro y te dice: no le digas a nadie, ¿te lo aguantarías o no te lo aguantarías? No os hagáis, ahí están en el Facebook, no creerán lo que me acaba de pasar. Gracias, Señor, por lo que me pasó, ¿verdad? Y queremos ahí, y queremos que nos comenten, ¿verdad? Cuenta, ¿verdad? En mis tiempos se decía inbox. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? O sea, no te contaban el chisme completo, nomás le ponían inbox. Y todos los que leían los comentarios, ¿qué se estarán diciendo? ¿Verdad? Entonces la gente es chismosa por naturaleza. Pero Jesús trataba de mantener un bajo perfil en la medida de lo posible. Pero cuando Él dice: ha llegado la hora, Él ya no detiene ninguna muestra de alabanza, siendo esta la primera, cumpliendo una profecía que el Mesías iba a entrar por una puerta específica, por la puerta por la que entró, que por cierto hoy en día está sellada. ¿Usted sabía eso? La tienen con piedra y cemento tapada esa puerta. Es más, enfrente de esa puerta hay un cementerio, porque un judío no puede tocar un lugar inmundo e impuro, ¿verdad? Y pusieron un cementerio para burlarse del Mesías, ¿verdad? Ahora, Jesús entró en esa ocasión como entrada triunfal, pero Él va a volver a venir muy pronto y Él volverá a entrar. Y si usted dice: ay, pero el cementerio, solución rápida: Jesucristo resucita a los muertos y no va a tener que tocar ningún muerto, los va a levantar y va a tumbar esa puerta y va a entrar una vez más como Rey glorioso, y dice la Biblia que todo ojo lo verá. Ahorita el Facebook ya te puede publicar en segundos lo que está pasando al otro lado del mundo, por lo tanto la profecía está más cerca de cumplirse de lo que pensamos, pero eso lo dejamos para un tema de escatología. El caso es que Jesús en ese momento acepta por completo que el momento ha llegado, y para cumplir la profecía que decía que el Mesías iba a venir montado sobre un pollino, que es un burrito bebé, ¿verdad? Que nunca antes había sido montado, ¿verdad? Y esa era la profecía. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué que nunca había sido montado? ¿Por qué esto y el otro? Esto es para que Dios se lleve toda la gloria en los puntos específicos, para que digan: realmente este es el Mesías.
realmente esta promesa se cumplió. Amén. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que hagan esto, ¿verdad? Y que le pidan que vayan a tal lugar y que pidan ese asno, ¿verdad? Y le dicen los discípulos, y si nos dicen que agarremos el burrito, ¿qué les vamos a decir, verdad? En nuestro contexto nos decimos, oye, pues les pidió que vayan y roben, ¿verdad? O vayan y se metan a una casa y lo pidan. Pero la realidad es otra. Escuche esto. La nación estaba esperando un Mesías. ¿Está conmigo? La nación estaba esperando un Mesías. Era una palabra que corría de boca en boca. Cuando van con Juan el Bautista, cuando Juan está bautizando, a Juan le preguntan, ¿eres el Cristo? O sea, hay en un pensamiento colectivo de la nación, hay un entendimiento de que un Mesías iba a venir, sobre todo por los tiempos que estaban viviendo. La opresión cada vez era peor. La opresión era cada vez más grande del imperio romano sobre de ellos. Por lo tanto, ellos querían un Salvador. Entonces, cada vez que veían una manifestación, ¿verdad? Ahí interesante, preguntaban, ¿es el Cristo? ¿Es el Cristo? ¿Es el Cristo? Ahora, la gente, esto es importante, conocía la ley y los profetas. Y por cuanto la gente conocía a los profetas, conocía las profecías. Entonces, la profecía decía que el Señor, el Mesías, venía e iba a ser montado en un burrito. ¿Tú no crees que todos los que tenían burritos en su casa estarían pensando, ¿y si el Señor viene a mi casa? ¿Está conmigo? Al menos yo lo pensaría. Si yo tuviera burritos, yo guardaría 2 o 3 burritos que nadie los monte, por si en algún momento, en ese contexto, tenemos que tener el contexto cultural, si en algún momento llegan a mi puerta y me dicen, ¿tienes un burrito que nadie ha montado? Tengo 3. ¿Cuál quieres? El mejor te doy. ¿Por qué? Porque están esperando a un Mesías. Entonces, cuando les dice, ¿qué les voy a decir? Esto es clave. El Señor lo necesita. Ahí Jesús usa la palabra que en el griego se traduce como kurios. Kurios, que es Señor, autoridad suprema, completa, lo más alto que había. Es más, entre soldados romanos se mencionaba a los de alto estándar y poder, se les decía kurios, señores, porque ellos gobernaban y mandaban. Entonces, cuando escuchan que el Señor lo necesitan, ¿qué piensa el dueño de la casa? De aquí soy. Soy parte de la profecía que se escribió en los profetas hace miles de años. Lo que me contó mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito, mi tatarabuelo y mi tatara. Lo que me contaron lo estoy viviendo. Por lo tanto, no voy a decir, ¿por qué se llama mi burrito? No, porque estoy esperando que el Mesías venga. Pero la clave está en la palabra Señor. Diga conmigo, Señor. Aquí Jesús toma la posición de autoridad en ese momento. Él reconoce la autoridad que le ha sido dada. Más adelante en la oración que hace por los discípulos en Juan capítulo 15, 16, 17, en todo ese momento ahí Jesús también reconoce y dice, Señor, tú me has dado autoridad. Y él reconoce la autoridad que le ha sido impartida por el Padre. Y él acepta el título de Señor y dice, el Señor los necesita. Versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, he aquí, ¿tú qué? Tu rey, Señor, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Verso 6, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Verso 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Verso 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, uy no, pues bien aguados, así no decía nadie, hermano.
Iban diciendo, ahí está el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, mi Biblia, no sé si la tuya, pero mi Biblia tiene signos de admiración. Y a mí me enseñaron que cuando tenía signos de admiración es que era una exclamación, ¿verdad? Había un cuento del perrito Biscuit, ¿verdad? Un niño que leía y cuando estaba aprendiendo a leer tenía entre signos de admiración la palabra Biscuit. Decía, mi perrito Biscuit, estaba Biscuit, y cada que leía Biscuit lo gritaba. Entonces, si tiene signos de admiración, lo vamos a proclamar, ¿sí? Y ahí está, el que no traiga su Biblia, júntese con un cristiano y ahí entre los dos vamos a leerlo juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Ahí más o menos. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene! ¡Hosana! Dale el aplauso al Señor de alabanza. Hubo una exaltación. Cuando entró él en Jerusalén, verso 10, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Que nuestra alabanza sea tan fuerte que los de alrededor pregunten, ¿qué tanto cantan? ¿Qué tanto dicen? ¿Quién es este? Y sea la oportunidad para proclamar y declarar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente que estaba alrededor decía, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y es un momento crucial, es un momento pivotal en la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es justamente la semana en la que Él será sacrificado y se crea un gran ruido en la ciudad de Jerusalén. Se crea una conmoción, dice la Biblia, que se conmovió la ciudad. Se conmovió la ciudad por lo que estaba aconteciendo en ese momento específico de la historia. Pero Jesús, conociendo todas las cosas y conociendo los corazones, dice la Biblia que cuando llegó a Jerusalén, después de recibir alabanza y la oración, dice en Lucas, y vamos a leer esa porción de la escritura, Lucas capítulo 19, verso 37 al 44. Vamos a leer otra óptica de lo que sucedió en esta llamada entrada triunfal. Lucas capítulo 19, verso 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, ese es un detalle a añadir importante en el texto, es que los discípulos fueron quienes empezaron, dice, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, verso 38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿No? Tú eres rabino, tú eres maestro, tú no eres el bendito que viene, ¿verdad? Y los fariseos tenían este celo y tratan de parar, ¿verdad? Pero dice la escritura en el verso 40, él respondió y les dijo, les digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. O sea, este momento estaba escrito. Esto habría de pasar y pasó. Y si ellos no lo hacían, las piedras lo iban a hacer. Porque la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el poder son para Jesucristo nuestro Señor por los siglos de los siglos. Y ese momento habría de acontecer. Ahora, en el verso 41 hay una pausa y luego hay una
perspectiva de Jesús en ese momento. Se dice que Lucas, que es el mismo autor de Hechos, recibió el testimonio. Lucas no fue uno de los discípulos, ¿verdad? Porque unos piensan que Lucas fue discípulo, ¿verdad? A ver, los discípulos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas no fue discípulo, ¿verdad? Lucas fue, según la tradición y la enseñanza, fue también discípulo de Pedro. Pedro fue quien guió la vida de Lucas y quien orientó a Lucas en su ministerio. Y fue quien le ayudó, Pedro, a poder recabar los hechos del ministerio de Jesús. Por eso Lucas es muy metódico en lo que escribe. Y al tener el testimonio de Pedro, muy probablemente Jesús en algún momento habló con Pedro, o Pedro vio lo que pasaba con Jesús y entendió, y Lucas se toma el momento para escribir lo siguiente: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Algunos historiadores o críticos de la escritura, alta crítica sobre todo, menciona que aquí empezó la pasión de Cristo, que aquí empezó su momento de sufrimiento. Y ese llorar sobre la ciudad fue su primer momento de sufrimiento. Pero creo firmemente, y en base al texto, y si vamos, está muy bien relatado en Reina Valera 1960, pero también en el original dice la escritura claramente: al ver la ciudad, lloró sobre. Jesús no lloró hacia adentro, sino que lloró hacia afuera, por ver la condición de la gente. Ahora, escuche esto: la gente clamaba: Hosana, Hosana, bendito, ¿verdad? Clamaban, oraban, y Jesús veía la alabanza. Pero Jesús, aunque veía la alabanza de la gente, él lloraba sobre la ciudad. Él lloraba sobre la gente. Y dice la escritura en el verso 42 lo siguiente, diciendo, esto es lo que dice Jesús: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tú, amados. ¿Qué clamaba la gente? Hosana en las alturas, paz para los hombres en la tierra. ¿Por qué clamaban paz? Y Jesús les dice: si supieran lo que están cantando, si supieran de verdad lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43 dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, y es cuando sitian la ciudad de Jerusalén, la destruyen el templo, queman gran parte de la ciudad, y Jesús está profetizando justamente esto y dice: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Les recuerdo, se cumple 70 años en el año 70 después de Cristo. Y esto pasa por lo siguiente: Jesús dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A ver, pausa. ¿No estaba toda la gente adorando ahí? ¿No estaba toda la gente rindiendo alabanza? ¿No decían hosana al rey? Pero no conocían su visitación. Y el problema es que la adoración que estaba siendo expresada, y eso es importante recalcarlo, aunque era sincera, no era una adoración profunda, no era una adoración con entendimiento, no era una adoración con revelación. En otras palabras, empezó con una muy buena intención. Los discípulos la empezaron. ¿Cómo la empezaron? Proclamando las maravillas que habían visto y que habían oído. Y ellos empiezan a declarar. Entonces empieza a correr la voz y empieza la alabanza, empieza la exaltación, empieza la adoración. Pero era tanto el alboroto, era tanta la algarabía, que el Señor veía realmente el corazón de todos. Y el problema es que la adoración no tenía revelación ni entendimiento.
Dice Jesús estas palabras: ahora está encubierto delante de ti. Cuando los discípulos pasa tiempo, Jesús muere en la cruz y luego resucita entre los muertos y luego aparece a ellos y luego asciende a los cielos y luego pasa tiempo después. Hay pasajes de la Escritura que dicen: por eso dijo estas palabras el Señor Jesucristo. O después dicen: y luego nos acordamos de las palabras que el Señor nos había dicho. ¿Sí lo ha visto alguna vez en la Escritura? Dice esto porque los discípulos en ese momento no tenían la revelación completa de el Mesías, de Cristo, de su obra. Todavía, amados, cuando Cristo va a la cruz, los discípulos lo abandonan. Solo uno sigue con él. Bueno, dos. Uno de lejitos y uno de cerquita. El de cerquita fue Juan, que estuvo ahí a los pies de la cruz, al grado que Jesús lo vio. Jesús ve a los que van cerca de él y le dijo a su mamá: mamá, ¿y tu hijo? Hijo, tu mamá. Delegó responsabilidades Jesús en la cruz. Cuán grande es el amor de nuestro Señor, que pensó en los demás. Pedro también estaba ahí, pero estaba de lejos y negándole, ¿verdad? Pero todos los demás dice que corrieron. ¿Por qué habrán corrido si ahí estaba el Mesías? ¿Por qué habrán corrido si él iba a vencer la muerte? Porque no había una revelación y entendimiento. ¿Está conmigo? No había entendimiento hasta ese momento. Por lo tanto, la alabanza que brotó en ese momento fue una alabanza pues sin entendimiento prácticamente. Y Jesús ve esto y él dice: no conociste el tiempo de tu visitación. La falta de conocimiento de la visitación es una cuestión del espíritu, es algo espiritual. La respuesta de por qué no lo conocieron, vamos a volver otra vez a Mateo capítulo 21, al versículo 12. Entonces, le alabaron, le adoraron, y luego saltamos a Lucas para entender qué pasó después de esa alabanza. Entró a la ciudad, lloró sobre la ciudad, profetizó sobre la ciudad y terminó diciendo: no conociste el tiempo de tu visitación. Y luego todos los evangelios relatan el mismo acontecimiento, pero en Mateo capítulo 21, verso 12, que es en el que me quiero enfocar, dice de la siguiente manera: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y los que trajeron la cochinita. No se crean, no se crean. Es que Ponchito dijo ahorita. No se crean. Quise seguir al Ponchito su juego. Llegó Jesús, entró al templo y volteó las mesas, volteó las sillas de los cambistas. Entró en el templo de Dios. Esto lo compartí el año pasado, el rey hizo entrada triunfal, pero quiero poner un mayor énfasis en lo que hizo Jesús en ese lugar. He titulado esta enseñanza, que larga introducción me aventé, poniendo en orden la casa. Jesús vino a poner en orden la casa. Jesús vino a corregir lo que impedía que el pueblo estuviera consciente de su visitación. Ahora que estamos leyendo la Biblia de corrido desde Génesis hasta el Apocalipsis, aunque no la estamos leyendo en orden cronológico, los pasajes que hemos leído hasta ahora nos demuestran la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios. Y vemos que empiezan bien, luego más o menos, luego como que se complica la cosa y luego llegan los jueces. Y en los jueces es trágica la historia. Cada uno hacía lo que bien le parecía y no había rey en esos tiempos. Es un descontrol completo. De los últimos capítulos de jueces es un capítulo oscuro, triste, la historia de este levita que vivía en las montañas y que había una mujer, una concubina, y si tú lees la historia hasta parece fuera de lugar, pero lo que trata de hacer
Samuel, quien se cree que escribió el libro de los jueces, es demostrarle al pueblo por qué se encontraban en la condición en la que se encontraban. Y luego leemos a Samuel, que es lo que hemos estado leyendo esta semana, y dice algo tremendamente triste. Dice que en ese entonces la palabra escaseaba y no había profecía entre ellos. Y quienes estaban encargados de la administración del templo, de la administración de la presencia de Dios, estaban completamente sumidos en pecado. Elí no le estorbaba a sus hijos. Y sus hijos se metían con las mujeres en el tabernáculo y ofrecían fuego extraño, y estaba un descontrol completo ahí en la nación. Y si tú sigues leyendo, vamos a seguir leyendo el libro de Samuel y los reyes y todas esas historias, hay una continua decadencia del pueblo hasta que viene Jesús. Y Jesús viene a poner en orden la casa. La Biblia, cronológicamente, la Biblia termina con algo de esperanza, con la historia de Esdras y Nehemías, que es la reconstrucción del muro y del templo del Señor. Y es cuando regresan del exilio mucho del pueblo y empiezan a reconstruir. Y hay algo de buena noticia y de esperanza cuando Esdras empieza a reconstruir el templo y empieza a poner en orden las cosas. Y la Biblia dice que lo primero que empiezan a trabajar es en el templo. Es lo primero que empiezan a trabajar, en el templo. De hecho, hay un momento donde la obra para y cesa la obra de Dios. Y empiezan a preguntarse qué está pasando, por qué no está fluyendo como fluía el recurso, y ahora ya se paró la obra y ya no continuamos. Y luego se levanta un profeta, el profeta viene y le dice: esto dice el Señor, la obra ha parado porque en lugar de trabajar para la casa de Dios, están trabajando para su casa. Porque estás manteniendo, estás reteniendo, trabajando para ti, y dejaste lo que era importante. Y ahí podemos ver algo de esperanza en la vida de Esdras, que trata de hacer una reforma, pero no fue suficiente. El pueblo seguía en desorden. El pueblo seguía en desorden. Cuando Jesús nace, Él va al templo. Cuando lo presentan, a Él lo presentan en el templo. Cuando su familia iba y adoraba una vez al año, Jesús iba a esa adoración una vez al año. Él era partícipe de lo que sucedía en el templo. Pero la realidad es que había un desorden. Y no es hasta que Jesús toma la autoridad y Él dice: el Señor lo necesita. No es hasta que Jesús proclama que Él es el Rey, hasta que toma la autoridad, cuando Él dice: mi momento ha llegado. Imagínate ver tu casa, que es tuya, que Dios te proveyó, que es una bendición, pero la rentaste. Y tus inquilinos te tienen la casa patas para arriba. No sé qué sea eso, pero escucha bien feo. Tienen la casa destruida, tienen el detallito que tú le pusiste, ese switch que compraste Home Depot, que dijiste: este switch está bien bonito, este es el que voy a comprar, pero cuesta 100 pesos más, amor. No importa, es para nuestra casa. Aleluya. Y te lo compras y lo pones. Y llegas y ves el switch tronado, cables pelones, y ves tu casa completamente destruida. ¿Cómo te sentirías? Frustrado, impotente ante la situación de: oye, mi casa, ¿verdad? Y Jesús veía durante toda su vida, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, teniendo autoridad completa sobre todas las cosas, pero no había llegado el momento. Tenía que ver cómo su casa era
ultrajada todo el tiempo. Hasta que dijo, mi momento ha llegado. Por eso cuando hizo ese azote de cuerdas, yo creo que lo preparó hasta con gusto, ¿verdad? Ándale, les voy a dar su varazo a todos los que... Yo me emociono por mi Señor. No me hubiera gustado estar ahí, porque chance y cerquita me toca un latigazo sin querer. Pero Jesús tomó la autoridad y el momento había llegado, una semana antes de ir a la cruz. Y entró. Y dice la Escritura que entrando en la casa ¿de quién? En la casa de Dios, el templo de Dios. Entró en Jesús en el templo de Dios. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, de las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la hicieron cueva de ladrones. Había un desorden en la casa. El problema completo del pueblo en ese entonces es que no había arrepentimiento. La gente ya no se arrepentía. Eso de los cambistas, eso que estaban ahí, amados, era una transacción. Era una transacción. Entraba la gente sabiendo que había hecho mal. Y escucha esto, ¿listo? Sabiendo que iba a volver a hacer mal. Así entraban. Así entraban. Entraban y decían, esta semana me voy a pelear con mi compadre y le va a ir mal a mi compadre. Por eso voy a ir al templo el domingo para ofrecer un palomo, para pedirle perdón a Dios, porque se va a poner feo. Ellos hacían las cosas con predisposición, pecaban con predisposición y no había arrepentimiento en ellos. No se arrepentían de lo malo que hacían, seguían haciendo lo malo. Oye, pero si yo lo vi en el templo llorar y estaba ahí con lágrimas y con moco tendido y no, hombre, está impresionante. Sí, pero no se arrepintió. Hizo una transacción, compró su perdón del momento. Y Jesús se enciende en ira y Él les dice, mi casa será llamada casa de lugar. Dice la Escritura, cuando levantan el templo, dice la Escritura que el Señor les dijo, esta será casa de oración. Dice, cuando vengan los que pequen, aquí serán perdonados de sus pecados. Pero se volvió una transacción. La gente empezó a ir a la iglesia, al templo, traduciéndolo a nuestros días, sin arrepentimiento. Se sentaban, escuchaban, pero salían y eran las mismas personas porque no entregaban su vida al Señor. No dejaban que el Señor pusiera en orden la casa. Y poner en orden, amados, cuando Jesús entra y cuando Jesús pone en orden la casa, todo tiene que cambiar en nosotros. Si queremos ver milagros, si queremos ver sanidades, si queremos ver respuestas, si queremos ver su mano poderosa, primero se tiene que poner en orden la casa. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús entra a la casa? ¿Qué sucede cuando el Señor entra en la casa? Número uno, Jesús entra con autoridad. Él no entra preguntando. Vino Jesús al templo de Dios. Él llegó, entró, no preguntó, porque era su casa, porque Él era el Señor, porque Él era quien reinaba y gobernaba. Él no entra como visitante, Él entra con autoridad. Él es el dueño de la casa. Cuando Él dice el Señor lo necesita, que leíamos ahí en Lucas y también en Mateo, Él está hablando de su autoridad, de su posición en la que Él está en ese momento. Amada iglesia, por favor, tome nota de lo siguiente.
Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como Señor, significa que Él es dueño de nosotros. Otra vez. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como Señor, significa que Él es dueño de nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora le pertenecemos a el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mi vida está bajo su poder, bajo su dominio, bajo su señorío. Él es el dueño de mi vida. Eso significa que Él entre con autoridad. La Escritura dice en Apocalipsis, y se lo dice a la iglesia, no se lo dice al mundano, se lo dice a la iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, he aquí que yo entraré y cenaré con él. El Señor quiere entrar a nuestras vidas. Él quiere entrar a nuestras vidas. Él quiere venir a nuestras vidas, pero escuche esto: Él quiere venir con autoridad. Porque si usted recibe al Señor, pero lo pone en segundo plano toda su vida, Jesús no es el Señor de su vida. Se tenía que decir y se dijo, dijo el pollito. Si no dejamos que Él gobierne, no es Señor. Muchos vendrán y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Apártense de mí, les dirá. No los conozco. Y luego dice algo más fuerte: hacedores de maldad. Si Jesús es Señor de tu vida, de dientes para afuera hay un problema. Pero si Él es el Señor, Él entra con autoridad sobre de ti. Podemos cantar toda la vida, pero solo una decisión de verdad hace a Jesús el Señor de nuestra vida. Podemos clamar: Hosana, 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 eres digno, Señor, tú eres el Señor, Jesús, Señor de la creación, y proclamarlo y declararlo y decir que Él es el Señor. Amados, pero si no lo vivimos, el Señor puede repetir aquella escena que lloró sobre la ciudad y dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, cuando Jesús entra a la casa, entra con autoridad. Número 2, confronta la impureza. Confronta la impureza. Jesús no se detiene en voltear las mesas, en voltear las sillas de los que vendían palomas, en romper con la tradición que se vivía en ese lugar, que era un arrepentimiento superficial, solamente un remordimiento de la mente. Jesús viene y confronta lo que está mal, lo que está equivocado. En ese entonces el templo ya no era un lugar para buscar a Dios. Era un lugar de interés personal, era un lugar donde trataban de calmar la conciencia. Uy, me porté mal, déjame voy el domingo a Castillo del Rey Cancún porque ahí me siento bien cuando voy. Aguas, waters, como se dice en inglés, hermanos. Tengan cuidado de tratar de venir para calmar la conciencia. No venimos a calmar la conciencia, venimos para que Cristo corrija lo que no está bien en nosotros. Lo que tiene que ser corregido se hará. Jesús, cuando voltea las mesas, Él denuncia. Cuando Él denuncia públicamente cueva de ladrones, Él está confirmando la impureza del pueblo. Ya no había arrepentimiento en ese entonces. Por eso Jesús, Juan el Bautista predican así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Rompen con todo lo que se enseña. ¿Por qué? ¿Por qué hablan de arrepentimiento? Porque no existía el arrepentimiento en el pueblo. Ellos ya sabían que se tenía que pagar para ser perdonados de sus pecados. Ya le calculaban. Ay, tengo 2 palomitas por ahí. Sí me ando enojando esta semanita 2, 3 veces. Voy al templo, me echo las palomitas y quedó. Calculaban su pecado. Ya no había arrepentimiento. Pero ¿a qué venimos? Sino a que el Señor cambie nuestras vidas y nuestro corazón. Amén.
Debemos de exponernos al Señor para que el Señor haga con nosotros lo que tenga que hacer y Él confronte la impureza. Hemos orado en estos días, ha sido una oración continua, ¿verdad? Júzgame, oh Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ¿verdad? Hemos hablado acerca del juicio de Dios sobre nosotros, amados. Si tú lo has hecho, creo que hemos experimentado una libertad y una limpieza de parte de Dios en nuestros corazones de una manera impresionante y magnífica, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reconocer que el Señor, si viene, viene para cambiar nuestras vidas. Amados, Jesús no solamente quiere entrar en tu vida, Él quiere ponerla en orden. Él quiere ponerla en orden. Amados, el evangelio barato que ha lastimado a la iglesia tantos años, de diciéndole: ven y tus problemas se solucionarán, y mira las deudas que tenías, ya no tendrás deudas, porque mira, ahora en Cristo Jesús, déjalo entrar a tu vida para que Él, hoy si estás triste, y mira, y queremos abrir la puerta al Señor, y está bien, y si es verdad, y si Él nos saca de tristeza, y Él nos ayuda y todo, pero amados, Jesús no solamente quiere entrar para que seas su pelucha y de acompañamiento, y que Él se esté ahí contigo de: ay, para que me sobe la espalda el Señor, porque he estado sufriendo tanto en la vida, pero ahora ya no sufro, porque mira, Él me soba la espalda. No, Él quiere entrar para voltear las mesas, romper lo que no está bien, sacarte de patrones de familiares que te tenían atado, de cadenas, de romper los yugos. Él quiere venir para traer libertad completa, y lo que no está bien lo va a poner en orden en el nombre de Jesús. Amado, de nada serviría, de verdad, con corazón pastoral les digo esto, de nada serviría que el Señor venga y tú le digas: Señor, todo menos esta área, por favor. Entra, Señor, pero por favor no me toques esta parte. Señor, lo que tú quieras y todo, pero con mi dinero no te metas. Así se escucha cuando metes el asador a la carne. Señor, lo que tú quieras, pero con mis tigres, por favor, Señor. Yo no batallo para dejar los tigres. Son bien malos. Entonces tú los ves y dices: no, pobrecito. Señor, lo que tú quieras, pero mis hijos. Señor, lo que tú quieras, pero no me llames de misionero. Señor, lo que tú quieras, pero por favor no, los diezmos, Señor, no le voy a entrar, Señor, porque mira, es que yo gano mucho, Señor. Yo tengo bastante, Señor. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues oramos para que no tengas. Amén. Aleluya. Señor, lo que tú quieras, Señor, pero por favor no me pongas a compartir, por favor no me pongas a predicar. Uy, te tengo una noticia, pero que te va a encantar. Mientras más le dices que no, más te toca. Su pastor todo el tiempo dijo: yo no quiero ser pastor, y ya, todo menos pastor, decía, ¿verdad? Cuando ponían así las preguntas de los trabajos y todo: ¿a qué te quieres dedicar? Yo no ponía nada, yo le ponía todo menos pastor. Astronauta si quieren. Pero el Señor tiene propósitos más grandes para nuestras vidas. Pero si venimos a Él, amados, y reservamos nuestra vida, decimos: Señor, esta área no. Amados, Él no es el Señor de tu corazón y de tu vida. Porque cuando Él viene, entra con autoridad, y número 2, confronta la impureza. Y Él quiere limpiarnos. Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3. Mateo capítulo 8, versos 2 y 3. Jesús se encuentra con un leproso. El leproso tiene años con esta enfermedad y le dice al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Versículo 3 dice la escritura, un pasaje hermosísimo. Jesús respondió y le dijo esas palabras: quiero limpiarte. Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. No era una cuestión de la carne, del cuerpo, no era una cuestión solamente cutánea, sino que realmente era
una cuestión espiritual. Cuando el Señor dice, si quieres puedes limpiarme. Si tú vienes a la casa de Dios y mientras cantas, y mientras ahora le dices, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Si quiero. Señor, tú sabes que esta semana, híjole, puedes limpiarme. Mateo capítulo 23, verso 25 y 26. Mateo 23, 25 y 26. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso, lo de afuera del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. La limpieza no es superficial. La limpieza no es por afuerita. No te alcanza un somos hombres para ser limpiado. Ni 3 ni 4. Necesitas meterte a la presencia de Dios y decirle, si quieres, puedes limpiarme. Juan capítulo 13, verso 8 al 10. Juan capítulo 13, verso 8 al 10. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no somos limpios, no tenemos parte con Él. Hoy en día se tiene que volver a hablar de santidad en las iglesias. Hoy en día se tiene que hablar de limpieza en las iglesias. No se puede tolerar al pecado. Jesús reprende a una de las iglesias y le dice, tú que toleras ese espíritu ahí. No podemos tolerar, tenemos que aprender a ser limpios. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Verso 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Limosnero y con garrote. Versículo 10, y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y ustedes limpios están. Aunque no todos. Viendo para allá arriba. Judas estaba ahí en el segundo piso. Verso 11 lo explica porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Pero, amados, Jesús lo dice, ¿cierto? La Biblia lo dice, no es un invento, no es algo que no es un comentario bíblico, es una realidad que Jesús dijo y quedó plasmada en el Evangelio. Si no eres limpio, no tienes parte conmigo. Si no eres limpiado, no tienes parte conmigo. Señor, pero todos hacen esto, Señor. Si no eres limpio, no tienes parte conmigo. Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor nos da el secreto de cómo somos limpiados. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El Señor recuerda aquel salmo que dice, Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia todos los días. Y Mateo capítulo 5, versículo 8, y aquí está la clave de por qué no reconocieron el tiempo de la visitación y qué fue lo que los tenía cegados. Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Es la limpieza del corazón.
Por eso cuando Él entra, amados, entra con autoridad. Y número 2, pone en orden la casa, limpia la casa. Hasta ganas de limpiar tu casa te van a dar con esta predicación. Ahora sí voy a doblar la ropa que tenía de 30 a 35 días hábiles sin ser doblada. Pone en orden la casa, limpia la casa. Limpia la casa. Eso es lo que hace Jesús cuando viene. Ahora, cuando viene el Señor a la casa, también manifiesta su poder. Y esta es la parte que a todos les gusta. Los milagros, las sanidades y los prodigios y las señales. ¡Ay, Jesús! Y su gloria está aquí, está cayendo. Y aleluya, el poder de Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios, qué lindo, y queremos su poder. Pero amados, su poder, ahí va, no será manifiesto sin antes darle autoridad y dejar que ponga en orden la casa. Hay un orden para todo. Dice la Biblia, Mateo capítulo 21, versículo 14. Después de que dijo, mi casa sería llamada casa de oración, pero la han convertido cueva de ladrones. Verso 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. El poder de Dios se manifiesta cuando la casa se limpia. Después de que Jesús limpia el templo, entonces empezamos a ver que Jesús sana. Cuando dejes que Jesús limpie tu vida, entonces se abre paso a la sanidad, se abre paso a la adoración verdadera. Pero la pregunta es esta: ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Le has rendido tu vida por completo al Señor? ¿Qué necesitas que se ponga en orden en tu casa? ¿Qué necesitas que se ponga en orden en tu interior, en tu vida? ¿Qué decisiones tienes que tomar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que soltar en orden para que el Señor gobierne tu vida por completo? Ahora, si usted ha pensado y dice, pero pastor, yo le he orado mucho, pastor, y yo le he pedido a Dios que me ayude y que me quite. Amado, yo te aseguro algo, de verdad te lo aseguro, si vas realmente a su presencia, Él tiene todo el poder para sanarte. Él tiene todo el poder para hacerte libre. Pero tienes que ir con una disposición completa delante del Señor. No vayamos a medias. No vayamos ahí, porque si no nuestras áreas de carácter nunca serán tocadas. Y necesitamos ser transformados en todo lo que somos. Pero empecemos con un paso importante, dándole toda la autoridad a nuestro Señor. Dándole toda la autoridad al Señor. Si Él es el Señor de nuestra vida, dejemos que Él gobierne con autoridad sobre nosotros. Segundo, dejemos que Él examine y limpie nuestra vida. Deja que Él toque las áreas de tu vida que tienen que ser tocadas. Deja que Él sane las áreas que tienen que ser sanadas. Sáname y límpiame, cantábamos hace un momento, ¿verdad? Como iglesia. Con mis ojos tus obras quiero ver. Déjame amarte como tú me amas. Pero dale la gloria, dale la honra, dale lugar de autoridad y deja que Él opere en tu interior. Amén.